Ayer ya recibimos la enseñanza del maestro Dorian y nos pintó un mundo un poco tétrico, un mundo en cambios profundos, un mundo incapaz de dar solución y de mejorar. Y eso no es nada nuevo. Si usted abre el periódico, usted escucha la radio, ve la televisión, y allá va a ver confirmado que eso es así. El mundo, dice que, eso era su tesis, sufre cambios profundos para los cuales la gente, la humanidad, el mundo en sí, la sociedad humana, no ha encontrado solución. No ha encontrado explicaciones suficientes y no dispone de los conocimientos, herramientas y experiencias para afrontarlos de forma adecuada. Y cuando lo escuché, no pude sino decir, ajá, así es. Es más, yo creo que Dorian no quiso asustarles porque lo que yo veo es mucho peor todavía. Lo que yo veo y pues estoy en eso siempre, buscando información, estoy buscando fuentes confiables para afirmar y escuchar opiniones, escuchar pronósticos. El pastor Satirio le llama eso pronósticos reservados. Y de verdad se puede decir, bueno, en el momento todo sería posible. Escenarios hermosos, posibles. Escenario estancado, posible, pero también escenarios catastróficos. Así que yo creo que en su diagnóstico no ha querido asustarnos, porque lo que yo veo que podría pasar si este problema persiste así, que la humanidad, aunque tal vez sabiendo, no tiene la fuerza interior, no tiene la disposición, no tiene la mente, el alma, el espíritu para implantarlo, entonces yo veo como negro. Pero ¿sabe qué? Eso no es nada nuevo. El mundo siempre era así. ¿De dónde sabemos eso? Eso lo sabemos desde la Biblia. No hay que ni que retroceder a Génesis y Dios mirando y dice, la maldad ha tomado dimensiones indescriptibles. Pablo nos da la explicación, porque todo ser humano nace separado de Dios a causa de nuestra naturaleza de pecado. Esa naturaleza que tenemos porque estamos en un mundo que es como tipo, como peces. Tienen no pulmones, sino agallas, nadan en el agua y de allá tienen oxígeno, pero de una forma diferente. Nosotros nacemos en este mundo que es separado de Dios, que está dominado por el príncipe de este siglo. Y de allá nosotros, como los peces en el agua, no tenemos la capacidad de extraer el oxígeno del aire. Si no estamos en este mundo y allá seguimos nadando mezclado, pero esto tiene consecuencias. Ahora, si hablamos de cambios, si es verdad que eso siempre era así, ¿qué es lo que cambió? Pues allá tenemos que detenernos, porque sí hay un cambio, cambios notables, llamativos y preocupantes. Y ese consiste en un drástico incremento de 3 cosas. ¿Cuáles cosas? Primero,
el potencial de provocar impacto. Porque no es lo mismo que un grupo de seres humanos va con piedras, ondas, con mazos, o que alguien tenga un botón rojo que puede soltar una bomba atómica. Nuestro potencial de causar impacto, incluyendo impactos positivos, por supuesto, pero también negativos y nefastos, destructores para toda la humanidad, ha incrementado de una forma tan drástica que mejor no lo pensamos porque nos quitaría el sueño, ¿cierto? Así que también los cambios positivos. Lástima que no les prestamos suficiente atención. ¿Sabía usted que en solo 15 años, dentro de su programa de los Objetivos del Milenio, se logró por la ONU, por dirección de la ONU en las Naciones, hacer disponible agua potable a 1.000 millones de personas? ¿Sabe lo que significa tener agua potable? Solo imagínese que no lo tuviera en la casa. La gente que antes había tenido que ir y tomar y bañarse en agua contaminada con parásitos, las enfermedades, y ahora de pronto tiene acceso a agua potable. Imagínese qué cambio tan drástico, maravilloso. Pero también cambios nefastos. Y el problema es que no los realizamos sino cuando nosotros mismos estamos afectados. Entonces ya es tarde. Otro punto es un drástico incremento en el número de personas. Todavía, en el año 1800 alrededor, hubo 1.000 millones de personas. En el 1950 eran 3.000 millones. En el 2000 eran 6.000 millones. En el 2011 sobrepasábamos los 7.000 millones y pronto vamos a llegar a los 8.000 millones, cifras gigantescas. ¿Qué significa eso? Hace unos 300 años, en la costa noroccidente, noroeste de Estados, de entonces ya Estados Unidos, hubo, por una falla tectónica, que hubo toda una franja de la costa que se cayó al mar. Eso se sabe. Perjudicados eran probablemente unos lobos, unos grizzly, tal vez, no sé, un pequeño grupo de indígenas. Si esto pasa hoy, el impacto, el daño, son centenares de miles de personas, son vidas en un número gigantesco afectado. Es decir, la mera explosión de la población hace que todo lo que pasa causa mucho más daño. Y también el alcance y la inminencia de la información que tenemos. Está pasando algo en alguna parte, usted ya lo sabe. Le puede seguir. Y eso trastorna nuestra percepción. Tal vez algunos se recuerdan, el año pasado creo que era un grupo de niños tailandeses allá, estaba atrapado en una cueva, 12 niños. Gracias, pudieron ser rescatados, pero eran días y el mundo entero estaba pendiente. Y durante el mismo tiempo morían centenares de niños por desnutrición, por malaria, por diarrea, y nadie se ocupó ni un pizco para ello. Nuestra visión de lo que pasa es trastornada por la información que nos llega en una cantidad que no la sabemos manejar. Y esto todo implica también que este
Solo realmente nosotros nos preocupamos cuando nos afecta a nosotros. ¿Sabe? Eso es muy preocupante. Ahora, los que dicen que el mundo ha empeorado, definitivamente no tienen razón. Se han hecho cosas tales que nunca antes tantas personas podían vivir tan bien y seguro como hoy. Todavía en tiempos anteriores, derechos humanos, ¿quién se preocupaba? Era una sociedad que golpeaba. El más fuerte golpeaba al más débil. Desde el maestro en el colegio hasta el jefe en la empresa, hasta el oficial al soldado raso. Todo el mundo golpeaba. ¿Derechos humanos? No. Ahora, nos habló, y es cierto, de las depresiones que sufre la gente. Pero eso tampoco es nuevo. Es decir, ¿quién se preocupaba antes si alguien tenía una depresión? ¿Quién tomó nota? ¿Quién llevó una estadística? Definitivamente, el mundo está mal, pero no es más mal que antes. Pero este mismo mundo, tal como es amado por Dios. Solo imagínenselo. Esa es una de las tres grandes verdades teológicas. El mundo es el mundo, es como es. No tiene ni sentido de criticarlo, pero es amado por Dios. Por lo tanto, este mismo Dios se entregó por este mundo que a veces nosotros tratamos casi con arrogancia, porque esos son los pecadores. De este mundo que decimos, ¿qué puede venir de bueno de esto? Pero Dios sí sabía que en este mundo hay algo que valió la pena rescatar. Yo, por ejemplo. Y usted, ¿cierto? Y cada uno. Nosotros venimos de esto. Incluso aquellos que dicen, bueno, yo nací en una familia cristiana, lo felicito, pero necesito ser rescatado. Porque todo ser humano nacemos con esta naturaleza de pecado que nos separa del Señor. Ahora, porque ama Dios al mundo, le tiene una solución al problema del mundo. Y esta solución, esa respuesta de Dios al mundo, se llama iglesia. Es decir, usted, yo, todos. Y los de por afuera que no han llegado hoy, pero que deberían. Los que trabajan en el Plan Felipe, los que están en los grupos bíblicos, todos. Nosotros existimos para dar solución al problema del mundo. Mis amados, eso es una gran responsabilidad, ¿cierto? Y ahora, tal vez usted se asombra por las imágenes que he elegido. Son imágenes del mundo del café, imágenes colombianos, pero es que vemos este filtro y hemos pasado el mundo por un filtro, y ¿sabe qué? También necesitamos pasar a la iglesia por un filtro, porque si somos la solución, si somos la respuesta, pues tenemos que mirarnos qué tanto. Ahora yo quiero que nos pongamos en algo de acuerdo. Cuando aquí dice iglesia, no estoy hablando del centro cristiano, a menos que diga algo bueno. Por lo demás, no. Estoy hablando de la iglesia de Cristo en este mundo. No estoy hablando de usted y de la silla y del templo y de nuestra estructura, pastores, etc.
estoy hablando de esta gran cristiandad porque somos buenos en el centro cristiano, sí, pero sería exagerado decir que nosotros solo y solo nosotros podemos dar esa respuesta. Se necesita toda la iglesia, se necesita toda esta hermosa criatura. Y no hay una cosa más hermosa que ha hecho Dios en el mundo que de Él filtrar la iglesia, esa iglesia local. Pero ¿cómo está la iglesia? Esa entera. ¿Sabe? Si es normal que el mundo no sabe cómo solucionar sus problemas, la pregunta es, ¿por qué la iglesia no lo ha hecho todavía? Tiempo ha tenido. 2000 años hemos tenido desde este primer brote allá en el día del Pentecostés hasta hoy. La iglesia no ha dado todavía esa respuesta para el mundo entero. Y es preocupante porque el tiempo empieza a apremiar. Primero, cada vez más son las personas que tenemos que alcanzar. Es decir, entre más nos demoramos, más nos crece el trabajo. Y segundo, y sobre todo, porque para eso estamos. Y no presentarnos ante el Señor aprobado, porque hicimos la comisión. Eso es algo que me pone como los pelos de punta y ojalá ustedes también. 2000 años. El año 2020 es el inicio de una década. Nadie sabe exactamente de cuántos años, 8 o 10 o 12, que todavía faltan para cumplir 2000 años de iglesia en esta tierra. El año 2000 está por venir. Nosotros celebramos nuestros aniversarios. Celebramos el aniversario 45 de la iglesia. La Reforma celebró sus 500 años, pues aquí habrá 2000 años. Y entraremos en el tercer milenio de la iglesia. Y todavía la respuesta no la hemos dado. Todavía estamos como alguien que está como balbuceando, lo quiere, pero por motivos que vamos a analizar no se ha hecho. ¿Cuáles son esos motivos? Pues vemos que existe en forma global una iglesia que no sabe quién es. No conoce su propia identidad. Se lo digo porque en los libros de eclesiología hay una tristeza tremenda. No saben ni siquiera identificarse como lo que son, para lo que han sido puestos por el Señor. Allá se habla de organizaciones como si fuera un club o si fuera asociaciones. Esas formas tienen que existir, pero no es la esencia de la iglesia. Así que tenemos una eclesiología, un conocer a la naturaleza y a la función de la iglesia por el Señor que es deficiente. Y no solo entre nosotros. Y donde no es deficiente, donde se ha desarrollado en un camino equivocado, como por ejemplo en la iglesia tradicional, que tienen una bien desarrollada eclesiología, solo que está equivocada. Pero el momento es crucial. Yo siempre creo que si el primer milenio era el tiempo donde en la iglesia, en las comunidades, por los teólogos y padres de la iglesia, se luchó para definir quién es Jesucristo y se llegó a una cristología.
Y en el segundo milenio se luchó para definir cómo llega el hombre a salvación. Y se llegó a entender que es por la gracia de Dios y por la fe que ponemos. El tercer milenio definitivamente tiene que formar el conocimiento de la iglesia, el entendimiento de su identidad, de su carácter, de su naturaleza en Cristo, de su misión entregada por Dios, pues para que existe en esta tierra. Y el momento es crucial, porque según un pronunciamiento bien claro de la ONU, somos la primera generación que tiene capacidad de erradicar la pobreza de este mundo. Hay los medios y hay los fondos. Falta la voluntad. Pero también somos la primera generación que a causa de lo que describió el maestro Dorian, su desenfocado consumo, su desconsideración de la naturaleza, está a punto de llevar la humanidad a daños sufridos que no se pueden recuperar. Y el reloj está ya pasando. Así que el momento es crítico para que los hijos de Dios se manifiesten y hablen, se ocupen de estos temas, porque admitímoslo, cuando el mundo sufre, nosotros también. Cuando hay crisis, también sufrimos. Cuando el aire queda mal, cuando hay el trastorno del clima, también sufrimos. No somos exentos. Es una iglesia global dividida en partículas, hasta se puede ya decir la atomización. Más de 45,000 denominaciones, algunos tan grandes como Asambleas de Dios, algunos tan pequeños como una iglesia garaje a la vuelta de la esquina. ¿Qué significa? No hay visión común. Significa que no hay identidad común. Significa que no hay voz que hable por todos, que se deje escuchar. Y lo peor, no hay una misión común. ¿Sabe qué tan extraordinario es lo que hace el pastor Satirio? Que trata de reunir y consigue el apoyo de otras iglesias a la forma como nosotros hacemos misiones. Imagínese usted que es de un departamento, de una red, de una unidad. Imagínese que usted no fuera parte del centro cristiano. ¿Hasta dónde llegaría su capacidad? ¿Hasta dónde podría hacer misiones? ¿Hasta dónde podría construir? ¿Hasta dónde? Todo esto viene de la unión. Y la iglesia está en el camino contrario. Y la iglesia está bien estancada en su extensión. Porque no contemos los que hemos alcanzado. Eso está bonito. Lo que tenemos que contar es cuánto faltan por alcanzar. Y esos son cada vez más. Cada vez más personas falta por alcanzar. Crecemos, pero el mundo crece más rápido. Cada vez hay más deserción de la iglesia. Esa ola que inició en Europa y con muchos motivos, que llegó ahora al norte de este continente, en un dado momento también llegará aquí. ¿Y qué tenemos para frenarlo? ¿Qué tenemos para frenar la deserción? El ausentismo. El pastor Satirio dice que cuando yo digo que no tenemos respuesta, lo dice el pastor. Habló de que 80% de los problemas del mundo
no tenemos ni cómo atender, porque no nos hemos formado para eso, no nos hemos preparado para eso. ¿Y cómo es con la iglesia local? Y local para mí es continental, América, eso es local. América como iglesia está aislada de los otros. Cuando yo hago una pequeña encuesta, la gran mayoría no sabe cómo se hace iglesia en otras partes. La mayoría cree que en todas partes es como aquí, pero puede ser muy diferente. No se sabe si tales son de nuestros o no son, porque no tenemos en instrumentos o conocimientos o interés siquiera para estar en esta gran iglesia del mundo. Hay más bien una cosmovisión un poco simplista. A ver, voy a decirlo con cuidado. Esta vez en las elecciones yo me esperaba otra cosa. Yo me esperaba otra cosa. Y la respuesta por qué no vino es por esa cosmovisión simplista. Estaba observando las discusiones con los candidatos. Y de verdad, el candidato puesto hizo bien. Y allá las discusiones en YouTube y en los comentarios de las personas que ven. Y por supuesto eran muchos creyentes también presentes en este. ¿Y sabe cuáles eran sus comentarios? Bien pensados. El logo del león. Eso era la expresividad. La gran mayoría no era capaz de decir por qué y tal motivo eso era bueno lo que el candidato presentaba. Así, el mundo no nos va a escuchar. Tenemos confianza en nuestro crecimiento, pero nuestro crecimiento en gran parte se basa en condiciones de la situación. Cuando esas condiciones cambian, tal vez la atracción de la iglesia disminuye. Es decir, si alguien llega, siempre uno llega a la iglesia para una necesidad, pero si uno está aquí solo para que se atiendan sus necesidades, y luego el mundo le atiende la necesidad, como por ejemplo un día llegará a Colombia también un seguro social, un suministro médico que sirva, por ejemplo. Entonces, esto es la observación que se hace en otras partes, donde el mundo atiende a esas necesidades. La asistencia a la iglesia disminuye. No podemos ser solo iglesia y solo llenarnos con los que necesitan. Necesitamos ser la iglesia que da respuesta al mundo, es decir, los necesitados están fuera, nosotros somos los que tenemos cómo atenderlos. Así que, si eso es lo que se espera, ¿cuál es la respuesta realmente que tenemos que dar? ¿Cuál es la visión de una respuesta efectiva? Examinemos un momento esas tres palabras. ¿Qué significa efectivo? Efectivo significa que lo que quiero lograr realmente, por mi trabajo, lo logro traducir en realidad. Eso es efectivo. Visión es tanto el resultado de lo que anhelamos, ¿cierto? Queremos, si tengo una visión, yo veo lo que todavía no es realidad, pero que puede volverse realidad si yo voy tras de ella. Y también se aplica a los principios
que tengo que aplicar para alcanzarlo. Y respuesta tiene mucho que ver con responder, con responsabilidad, ser hábiles para responder. Así que, ¿cuál sería una visión de una respuesta efectiva? Pues para poder tener visión para ver, yo necesito mirar. Necesito enfocar la vista. No debo permitir que se me distraiga todo el tiempo. Lo que no se mira con atención se pierde de la vista. Hay que mirar, entender, dice el Señor, los señales del tiempo. Así que miramos un poco, ¿cómo sería? ¿Qué tenemos que mirar? 3 cosas. Porque nuestra responsabilidad abarca 3 cosas. Y en primer momento, ojo, nosotros somos responsables delante de Dios. Usted no puede zafarse de esta responsabilidad. Usted no puede evitarla, evadirla. Somos responsables delante del Señor, que un día por nuestros aciertos, nuestros errores, nuestras negligencias, vamos a tener que responder. Aquí no estoy tanto hablando de la salvación. El Señor es grande y misericordioso. El Señor, hasta lo que nosotros no sabemos hacer, Él lo hace por nosotros. Pero no podemos, ojo, confiado en esto, es decir, si yo sé lo que Él ha hecho para mí, yo no puedo meterme en esa posición. Él es tan bueno. Sí, tenemos que mirar a Dios primero. Allá en Efesios, Pablo dice por qué. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La multiforme sabiduría. No la uniforme, la mía, sino la multiforme. Esa gracia que muchas veces si de nosotros depende, no la aplicamos, pero Dios sí la aplica. Ese amor al mundo. Pero para eso es necesario mirar a Dios con una visión teocéntrica, no antropocéntrica. ¿En qué está la diferencia? En lo antropocéntrico, la persona sentada aquí dice, yo tengo a Dios. ¿Quién lo dice? Aquí hay los teocéntricos, porque esos dicen, Dios tiene a mí. ¿Quién dice eso? Muy pocos. Dios tiene a mí. Eso es el punto de vista del cual tengo que empezar. Por supuesto, todos llegamos por la necesidad, pero no podemos permanecer en esto. Yo no puedo aquí año tras año venir y siempre, Señor, solucione mis problemas. Yo tengo que entrar en esta función que nos ha dado, sea respuesta al mundo. Yo tengo que cambiar de posición. Así que, visión teocéntrica. Dios tiene a su iglesia para la misión de Él. Tenemos que fijar la vista en Jesucristo. Imitar la actitud y la acción según el modelo del Señor Jesús. Santidad positiva. ¿Eso qué es? Santidad normalmente nosotros lo definimos como algo que consiste en el no. Yo no hago eso, yo no hago eso, yo no hago eso, yo no peco. Por supuesto, pero eso no es suficiente. Esto no es suficiente para representar la santidad del Señor Jesús.
El Señor Jesús no se conforma con el no. El Señor Jesús quiere que le digamos sí, porque yo no hago eso. Yo no hago el mal, pero yo sí hago el bien. Es por eso que Santiago define el bien que no hacemos también como pecado. Así que la iglesia no hace el mal, pero tiene que hacer el bien, porque eso es parte intrínseca del modelo del Señor Jesucristo. Tenemos que mirar a la misión. La misión es la vivencia de nuestra identidad cristiana. Esa misión que el Señor Jesús tomó, hizo, y que ahora la iglesia está para distribuirla, para darla a conocer al mundo entero. El propósito divino en el cual la iglesia es la extensión del amor de Dios al mundo. Usted es el brazo extendido del amor de Dios hacia el mundo. Eso es lo que debemos ser. Y si en eso fallamos, porque nos distraímos, porque no nos interesa, porque estamos concentrados en nosotros y nuestras necesidades, entonces fallamos al Señor. Él nos tiene para eso. Seríamos un instrumento hecho para Él, pero que no sirve. Seríamos realmente siervos muy inútiles. Pablo nos ha mostrado cómo hacer eso. Pablo, en su propio plan Felipe, Pablo fue y se puso como padre y madre, como dice. Y no pensó en sí, sino en aquellos a los cuales ahora pudo extender el brazo de amor de Dios. Nosotros tenemos que reconocer nuestra responsabilidad frente al mundo. Ayer el maestro Dorian, y hemos consentido en tantos textos independientes el uno del otro, que ni los menciono aquí, habló de que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. ¿Usted ha pensado cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a revelar usted frente al mundo? ¿Cómo lo hace? ¿Qué va a hacer? Yo le tengo una propuesta primaria así. Haga el plan Felipe integral. Discipule. Sea ese Felipe. Discipule. Discipule. Así extiende el amor de Dios al mundo. Y así usted se revela delante de Él como uno de que ya es diferente. Uno que ya nació. Uno que ya puede ahora ser la partera para otros tienen que nacer. Ahora, para eso hay que mirar un poco con atención a la complejidad humana. Nosotros tenemos esta costumbre de hablarles a todos por igual. El mismo discurso, no importa que si sean jóvenes o si sean viejos, si sean en el campo o si sean en la ciudad, en la universidad, en el sitio del trabajo, en la fábrica. Y no, porque la gente tiene diferentes patrones mentales. No todos reciben lo mismo de la misma forma. Si yo preguntara, ¿qué se entiende de esta hoja que usted ha recibido? Seguramente hubiera diferentes interpretaciones. Para eso la iglesia tiene una solución. ¿Sabe qué? No todos para todos, sino según donde puedan
encontrar el lenguaje. La iglesia tiene que tomar en cuenta esta complejidad humana y hablarles a la gente en el lenguaje que entiende. Pero ¿qué sentido tiene si yo hablo las cosas más santas y más puras y no es el lenguaje que la gente entiende? Eso no es el objetivo. El objetivo es llegar. Si usted supiera cuántas personas antes de llegar al Señor me habían hablado y no me llegó, no me alcanzó, no lo entendí, pero yo sé que era el lenguaje que usaban, que no sabían a cuál de mis botones oprimir para que yo despertara. Ahora, no encontraron el canal para estar en esta cuestión. Usted tiene que encontrar el canal. Esa no se puede dar de la misma manera a toda la gente. Habrá algunos que hay que tratarlos de esta y algunos de otra. Y el buen Felipe, el interesado en llegar, lo va a encontrar. Hay que mirar la diversidad de la sociedad humana, encontrar cuál es la necesidad de la gente. Algunos necesitan salud, algunos necesitan un milagro económico, otros necesitan que vencer su soledad, que sus relaciones estén restauradas. Incluso hay gente que necesita conocimiento, un Nicodemo, por ejemplo. Hay gente que anda detrás de encontrar el sentido de la vida, una causa como un Pablo. Cada uno tiene otras necesidades. Hay que encontrar la necesidad. El plan Felipe es un sistema relacional. Ahora será más personalizado que nunca. Y nos prometemos desde el pastor, los pastores nos prometemos grandes resultados de esto. ¿Y sabe qué? También hay que mirar a la propia proyección. ¿Cuál es la imagen que damos al mundo? Y esto no solo es la imagen individual de la persona. Porque sabe que la mayor parte de la persona en la calle no lo conoce. No sabe si usted tiene buen testimonio o no. Pero la gente ha escuchado que de la iglesia dicen tal cosa. O a veces en una iglesia pasó eso. Y esa es la imagen que se proyectó. Esa iglesia no quiere recibir refugiados. Esa iglesia quiere que, ¿cómo pasa? Se levanten muros para que los otros queden por afuera. Esa iglesia, y créanme, la historia de la iglesia está llena de ejemplos horrorosos de lo que proyecta el mundo. Apoyo a la esclavitud, apoyo a la explotación en recientes siglos, iglesias evangélicas y protestantes. Eso es lo que proyectamos. Y el mundo nos juzga. Es por eso que surgen dichos decir, a Cristo sí me convirtiera, pero a causa de los cristianos no puedo. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que tenemos una piedra por aquí, grande como piedra de molino. No puede ser así. Somos responsables ante el individuo. Usted es responsable delante de la persona, ahora sí, con su propio modelo. ¿De quién va a aprender qué significa ser cristiano sino de su Felipe? ¿Cómo habla? ¿Cuál es el lenguaje que usa? ¿Cómo habla de otros? ¿Cómo opina? ¿Cómo escribe su comentario en Facebook, su comentario en WhatsApp? ¿Cómo lo hace? Es algo que usted podría decir, imítenme a mí como yo a Cristo.
lo que usted proyecta, esta impresión que el Felipe da al etíope, cuando usted lo ve, sonríe, llegó puntual, está buscando las moneditas para invitarlo al cafecito. Sí, o lo trata como alguien que impersonal, que yo tengo que hacer eso, venga por aquí, como al destajo, uno tras otro. Lo más importante es que puedo decirle al supervisor, aquí tengo mis bautizados. Mis hermanos, somos responsables. El Señor dice, vayan por todo el mundo, ¿y qué? Y anuncien las buenas nuevas a la criatura. Así como en Mateo dice, a todas las naciones, todos. Aquí dice, a todos y cada uno. Personal. Evangelismo relacional siempre ha sido el método del crecimiento sostenible. Las grandes campañas reúnen gente, son necesarias, pero si a la gran campaña no sigue el trabajo de la hormiga del Felipe, ese que va a cada persona, si nosotros seguimos negligentes con Misión Amigo, la idea es que traigamos personas que conozcamos, que nosotros podemos cada uno atender delante de ellos, podemos dar el buen testimonio porque han visto nuestra transformación. Es un punto muy importante. Y luego hay que mirar la necesidad de la persona. ¿Cuál es la situación? En cada encuentro, ¿cómo se encuentra en respecto? Brevemente, ¿cómo se encuentra en respecto a lo que acabamos de hablar? ¿Lo ha podido asimilar? ¿Le ha podido ayudar? ¿Tiene usted cómo? Todo esto, el interés por la persona. Allá realmente, si no tenemos interés por las personas, ¿para qué hacemos todo esto? De tal manera amó Dios al mundo que Él se entregó por ellos. Pero si nosotros no tenemos ni el interés de saber cómo está, por favor, tomemos en serio lo que en las cartillas del plan dice. Si hay una visión y la conocemos, entonces hay que comprenderla, dice el Señor, entender, aceptar. Aceptar significa sí lo voy a hacer. Y de allá viene el amar. Porque no lo voy a hacer solo por la obediencia, sino lo voy a hacer porque eso es lo que mi Señor también ha hecho. Y a mí me encanta estar imitando al Señor. ¿Quién está con eso? Mis amados, así se produce crecimiento, así se produce multiplicación. Es decir, tenemos que llegar a un discipulado responsable. ¿Cómo? ¿De qué manera? Y ahora ya sabemos, mire, muchas tazas de café en la mesa. ¿Qué significa discipular? Discipular significa ser intermediario. ¿Sabe cómo se llama intermediario con otra palabra? Se llama sacerdote. Intermediario entre Dios y los hombres. Lutero sacó a la luz el sacerdocio universal de la Iglesia. Cada creyente es sacerdote. Porque cada creyente hace este puente, el puente que Jesús construyó. Y de allá viene esa hermosa expresión del pontífice.
Solo que el pontífice máximo, el Pontifex Maximus, no es el Papa en Roma. Es Él que ha hecho el puente de la humanidad hacia Dios restaurado para que podamos marchar sobre ella. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, la verdad y la vida. Oh, Él es el Pontifex Maximus, el constructor de puentes de mayor extensión y capacidad que existe. Él ha sido y es el puente entre Dios y la humanidad, y solo para eso usted en cualquier situación de su vida y en cualquier lugar, en los más feos y en los más íntimos, puede clamar: papito, ayúdame. ¿O quién no lo ha hecho? Solo para eso. Pero ¿sabe qué? Cristo construyó el puente. Pero el puente es como el puente que llega a un punto en la humanidad y ahora tiene que llegar a cada persona. ¿Quién va a hacer eso? Eso es lo que hace la iglesia. Eso es lo que hace el Felipe. De allá donde el Señor Jesús la dejó, ahora la continuamos para llevarla a toda persona. Somos esos halagadores del puente que Él construyó, y de esta forma podemos asegurarnos que no importa dónde, no importa en qué situación ni quién es, también donde vamos, ese puede llegar y marchar sobre el puente y tener la comunión con Dios y volver a los brazos del Padre y ser reconciliados. Porque eso es lo otro, ¿cierto? Somos agentes de la reconciliación. Mire, consultando esas palabras de como si el Señor estuviera implorando reconcíliate conmigo. Dios no se ha tenido por demasiado alto y supremo para hacer eso. Y nos ha enviado como esos embajadores que podemos hablar en su nombre, no en el nuestro, en su nombre, ni en el nombre de la iglesia, en su nombre, alcanzarle y decirle: mire, mi Señor, Él es el Rey de otro mundo, no de este mundo aquí, que este se va a perder. Hay otro reino, allá Él es el Señor, Él es el Rey del otro reino, pero usted ahora todavía tiene oportunidad. Él te ofrece las paces, Él te ofrece: ingrese a mi reino, salga de aquí, déjese liberar. Porque un día mi Señor va a venir aquí y va a invadir ese reino y lo va a ocupar y lo va a conquistar. Pero entonces ya no habrá necesidad de cambiar de bando. Así que hágalo ahora. ¿Y sabe qué? En este reino, allá te va bien. Lo único que tienes que hacer es ponerte la franela, ponerte la camiseta. Eso es todo. Como en el banquete. Muchos llegaron, entraron, se sentaron a la mesa, pero el que no se quiso poner la camiseta, ¿qué hicieron con él? Lo sacaron. Eso es todo. En el reino hay que vivir como en el reino y no como en el de las tinieblas. Eso es todo. Así que de esta forma seremos agentes de la reconciliación y sembradores de esperanza. Porque ¿sabe qué? Somos llamados a sembrar la esperanza, la semilla de la palabra que trae la esperanza de que hay algo mejor, de que no importa que tan oscuros están las cosas aquí, este túnel yo voy a pasar y al otro lado hay luz, luz resplandeciente. Mire,
lo peor de una persona que le pueda pasar no es lo que le pasa, sino no tener esperanza. Yo me recuerdo hace años el pastor era el primero que trajo de la National Geographic la imagen de la afgana, mujer afgana. Y me dijo, ponga por debajo, hay esperanza. Esa mujer, años después, se redescubrió, el reportero la redescubrió, y ¿sabe qué? La encontraba en la misma situación como ya había encontrado la primera vez, en un campo de refugiados por allá en Afganistán, había cambiado a Pakistán, allá la expulsaron y así. Para ella no hubo la esperanza, pero nosotros podemos sembrarla. No importa qué tan oscuro está esa vida aquí, tú tienes la seguridad que hay una luz, que este túnel termina y hay una luz que brilla al otro lado y a esa luz nos movemos. Sembrar esperanza en aquellos que no tienen ninguna. Sembrar esperanza en el mundo que desesperadamente lucha por ser mejores condiciones. Y sembrar esperanza también en nosotros, de esta iglesia, que un día nosotros vamos a encontrarnos en los brazos del Señor, ¿cierto? Usted conozca, entienda, acepte, ame la visión, haga discípulos. ¿Cómo? Autónomo, es decir, no porque lo mandan, sino porque usted mismo quiere hacerlo para el Señor. Haga discípulos de forma responsable, es decir, apéguese a la visión. No se invente aquí otras cosas. Nadie aquí realmente sabemos cuánto resultado hubiera producido el plan Felipe si todos siempre hubiéramos hecho todo como dice. Yo creo que serían múltiples todavía. Y luego usted haga discípulos para trascender. No hay una cosa mejor que dejar esta semilla en otros y verla crecer. Haga discípulos para hacer Felipes. Eso es el objetivo final que tiene esto. No termine con el bautismo. No se cruce los brazos. Mire que de que usted ha acogido y crecido y levantado, mire que continúe y ayúdele, inspírelo hasta que se vuelva un Felipe, un compañero en el equipo que aquí está trabajando, moviendo la misma hélice que hemos movido. Uno solo, difícil. Equipo, red, sí. Iglesia, redes, departamentos, unidades, congregaciones. Aquí no sufrimos de este divisionismo, de yo quiero mejor ser el primero allá en cualquier pueblo que el segundo en Roma. No, porque nosotros sabemos que todo lo que está para el único que existe, el único Rey de la Gloria, el Señor Jesucristo. Dios les bendiga y que hagamos con esta cartilla nueva vida para todos.